¿Cómo no recordar un día como hoy, 2021, y el fallecimiento de 27 personas que implica desde luego una enorme responsabilidad de cualquiera, repito, de cualquier persona que tenga una responsabilidad en la gestión pública, como es el caso de Claudia Sheinbaum? Sí, claro, porque ella y cualquier otro que hubiera sido, pero en particular ella que pretende acceder a la presidencia de la República, tiene sobre sus espaldas ese fallecimiento de 27 personas y algo más, que es el Repsamen. Pero en particular quiero subrayar que es el símbolo mismo de lo que significa el populismo, que ahí y donde se establece, independientemente de la ideología, de la cultura, de absolutamente todo, tiene como impronta fundamental la ineficacia y en muchos casos, como este mexicano, en particular en la Ciudad de México, de la ineficacia criminal. Y aunque ella se enoje y el gobierno federal también, porque recordemos situaciones como esta, hay que hacerlo. Dice que es esa una forma de lucrar políticamente con una tragedia. No, esa es una forma de evaluar los hechos que genera la administración pública del populismo. Como he dicho, de cualquier otro régimen, pero en particular de este que siempre apela a las profesiones de fe, siempre apela a los otros, a montajes, a complots, a confabulaciones en las que estarían integrados neoliberales, fifís o camajanes, y nunca asume una responsabilidad. Hay quienes candorosamente dicen que Claudia Sheinbaum es lo mejor de la tradición de la izquierda mexicana. Lo dicen, desde luego, expresando su propia ignorancia y apelando a la ignorancia de los demás. La izquierda en nuestro país se significó con mucho, igual que otros partidos con otras ideologías, por participar dentro de la transición democrática mexicana, aún antes de 1977, fecha en la que se signa, al menos de manera formal y por la reforma política de gran calado que ese año ocurrió, esa transición, aunque como he dicho, años atrás de tradiciones enormes, la propia izquierda mexicana impulsó, como en 1968, en 1971 y pasada la fecha de 1977, igual en 1988, donde ocurrieron las elecciones más discutidas hasta entonces de la historia entre sobre todo dos, Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, quien hasta antes de ese proceso electoral había militado en el PRI. Pero esa izquierda no tiene absolutamente nada que ver con Claudia Sheinbaum. Al contrario, lo que podemos decir, a diferencia de lo que un líder del propio movimiento estudiantil de 1986-87 del CEU, me refiero a Imanol Ordorica, cree candorosamente que es eso, Claudia Sheinbaum, un símbolo de la propia izquierda, cuando en realidad ella misma escupe sobre esa tradición en la que en efecto se formó por aquellos años, en Punto Crítico o en Convergencia Comunista 7 de enero, creada justamente por, entre otros, Imanol Ordorica. Lo que ocurre es que más bien ella escupe sobre su propia historia. Si 1968 y 1971 fueron una exigencia del diálogo, Claudia Sheinbaum ahora es una de las representantes del populismo que pretende acabar justamente con el adversario político. Dígalo si no, el dato estremecedor que implica que el presidente de la República jamás ha hablado con personajes políticos que opinen distinto a él e incluso ha arengado a sus seguidores, indicado a Claudia Sheinbaum que jamás lo haga ella tampoco, como no lo ha hecho de ninguna manera.
1988 es un movimiento que, entre otras cosas, además de la equidad electoral y contra el fraude electoral, planteaba la transparencia, justamente, el recuento de los votos, por poner un ejemplo. Claudia Sheinbaum forma parte de un movimiento populista que hace de la opacidad su modus operandi y por eso justamente ha pretendido acabar con el órgano regulador que nos garantiza ese derecho. Ni accede al diálogo ni lo promueve. Estigmatiza a quienes opinan distintos, igualito que en el 68 se estigmatizó a los estudiantes, ustedes lo recuerdan, o en 1971, ustedes también lo recuerdan desde el poder, o en 1988 cuando se estigmatizó justamente a la oposición. Por eso justamente el presidente de la República ha elegido a quien ha abrazado gustosamente esa tradición ya del populismo en el mundo y que nuestro país sentó sus reales desde 2018. No es cosa menor ni un asunto de abstracción o de cuestiones ideológicas. No, no, no. Es un asunto que vale la pena verificar en los hechos permanentemente. Pongamos un ejemplo, el populismo implica siempre una contraposición de la democracia liberal y aprovecha todas las insuficiencias que en efecto tiene porque ésta implica siempre un proceso inacabado e incierto y también errático y lo aprovecha hablando de la propia democracia directa, el plebiscito, el referéndum, entre otras cosas, pero sobre todo a través de bombardear a instituciones y leyes, órganos autónomos y desde luego poderes que dan equilibrio o deberían dar equilibrio. Los ejemplos son enormes. Lo que se intenta hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es avasallar, lo que se ha intentado hacer con el INE y apropiarse de él y de otros órganos reguladores o incluso dejarlos en la inanición, como es el caso del INAI, para encumbrar a un solo poder, el presidencialismo. La izquierda, la derecha, los distintos partidos que promovieron la democracia siempre fueron en contra del presidencialismo y la tutela de un solo partido. En cambio, Claudia Sheinbaum defiende justamente al presidencialismo, la tutela de un solo partido y se convierte también en la correa transmisora del presidente al que incluso ella, por supuesto que sí, va a cuidar, entre otros elementos, de una cuestión clave dentro del discurso populista. Ustedes lo saben. El discurso populista toma como bandera la corrupción y a través del tema de la corrupción que en efecto lacera a todos, busca derruir o destruir a todos estos órganos autónomos y de gobierno y poderes adláteres que componen nuestro sistema político mexicano. Pero junto con ello, que se convierte justamente en un pretexto porque nunca presenta proyectos de reforma, lo cual implica el diálogo con otros actores políticos, al pretender destruirlos, justamente lo que hace es encumbrar, regresamos a lo mismo, al propio poder ejecutivo. Pero lo que además siempre ocurre en distintas latitudes del mundo, y México no es la excepción, es que la corrupción se convierte en la moneda corriente del propio gobierno. Por eso Andrés Manuel López Obrador no puede explicar ni le interesa hacerlo. Desde luego su propaganda se dirige a otra cosa, lo que sucede en Segalmex, lo que sucede con sus propios hijos que han formado un cónclave de intereses, una casta de intereses que incluso con prestanombres están chupando del erario múltiples y cuantiosísimos recursos. Claudia Sheinbaum garantiza justamente la supuesta lucha contra la corrupción y simultáneamente la defensa de los hijos o de los familiares de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que no es una entelequia, por eso es que no es solo una discusión abstracta, ni mucho menos el decir cuál es el soporte ideológico de Claudia Sheinbaum. No, en realidad no hay un soporte ideológico, no hay un sistema, digamos, de ideas o de programas. El populismo no lo puede tener. No puede tener un programa de trabajo, de gobierno real, más que promesas o proclamas, porque estos programas siempre implican avances sucesivos, paulatinos, incluso a veces con errores, y el populismo siempre lo que dice encarnar es justamente la solución inmediata de todos los problemas, que si esto no ocurre se debe a los conservadores y los fifís que se oponen, ¿no? Siempre los conciliábulos que se oponen a esa directriz del paraíso que representa
el populismo. Y así es como va superviviendo hasta destrozar las instituciones, las leyes y, vaya cosa, depauperizar las propias condiciones de la sociedad, su poder adquisitivo, sus niveles de salud, educación, empleo, etcétera, como ha ocurrido, reitero, por cuarta vez en distintos otros países del mundo y como está ocurriendo con nosotros mismos. Baste ver los temas de la violencia o los temas de la salud para darnos cuenta de esa precariedad y de ese retroceso enorme que hemos tenido. De tal manera que, en efecto, Claudia Sheinbaum, como otros conversos vulgares, ansiosos de poder, pues no les importa ni su propia tradición, escupen sobre ella, se cagan en ella, porque lo que se trata es de acceder al poder, y eso es lo que explica que muchos del PRI, muchos del PAN hayan pasado a, incluso gobernadores, otrora priistas, otrora panistas, se fueran para con Morena, porque la idea es que no los persigan, ahí sí se solapa la corrupción, o la idea es que les den una cartera y ellos sigan superviviendo políticamente, y eso es lo que explica que siempre, permanentemente viva en un estado de contradicción el populismo. No le interesa la congruencia. Cuando le conviene es justamente el ataque al prianismo, pero cuando militantes del PRI o del PAN se van a Morena, los aplaude, los abraza y ahora está con ellos y hasta a veces los hace candidatos. Eso es Morena, que cuando les conviene es laico y cuando no les conviene pues es religioso, cuando les conviene es intervencionista, cuando no les conviene es la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Pues porque no les importa esa congruencia, porque siempre están en un estado permanente de excitación y de incitación a una gran epopeya del pueblo, de tal manera que ingenuos son los que creen que hay una tradición ideológica, discursiva, de diálogo, etcétera, etcétera, como el que implica la propia Claudia Sheinbaum. Se equivoca y Manuel Ordorica, por supuesto, incluso desde guardar silencio cuando la propia Claudia Sheinbaum ha querido apropiarse de su propia historia diciendo que ella fue líder cuando solo fue una activista del movimiento estudiantil de 1986. Pero vamos, es importante, más allá de las discusiones abstractas o ideológicas, situar con toda claridad lo que significa el populismo y lo que es Claudia Sheinbaum como una representante de ese mismo populismo. Para más información, ustedes saben que tienen aquí en este libro, La Gran Farsante, una de las fuentes de información más rigurosas, la más rigurosa, lo digo con mucho orgullo, que se haya publicado en nuestro país, justamente para develar todas esas inconsistencias de ella, la gran farsante Claudia Sheinbaum.